Radio y Televisión Española se va a volcar con una programación especial. 5 años después, Isabel Díaz Ayuso niega la existencia de los protocolos que no derivaron en las residencias de mayores durante la pandemia. Y da un número de fallecidos, 4.100, una cifra muy por debajo de la que han dado varias investigaciones periodísticas muy elaboradas. 7.291 fallecidos. ¿Cómo llegaste a esa cifra? Bueno, nosotros a principios yo trabajaba en Infolibre, entonces en la primera semana de mayo del 2020 solicitamos la cifra de número de fallecidos por residencia, desglosado por las 475 residencias que estaban operativas en la Comunidad de Madrid, que nos dijesen si habían fallecido en el hospital o en la propia residencia y si había sospechas o síntomas de COVID o COVID confirmado o no. A esa pregunta por el portal de transparencia respondió la Comunidad de Madrid y la cifra sale de ahí, es una cifra del propio gobierno madrileño y los 7.291 son, quiero matizarlo, los fallecidos sin traslado al hospital, los que murieron en la residencia. El total de fallecidos en marzo y abril de 2020 fueron 9.470, de ahí sale la cifra y es una cifra que elabora el propio Gobierno de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales, llamando todos los días, desde el 18 de marzo llaman todos los días los funcionarios de la Consejería a las 475 residencias para pedir una serie de datos. Piden muchísimos más datos, el número de fallecidos es simplemente uno de ellos, pero piden, por ejemplo, datos de personal contagiado, necesidades de material sanitario, necesidades de personal sanitario, cientos de datos realmente en esos Excel, decenas de cada residencia, y de ahí están desglosados, insisto, residencia a residencia, son del propio Gobierno de Madrid. Pues ahora, Manuel, a Díaz Ayuso le salen 4.100. Lo que creo que no tiene demasiado sentido es dar una información que no niegan durante años, desglosada por 475 residencias, y ahora dar un dato genérico que no se sabe muy bien a qué responde. Los datos que ellos dan son 9.470, en total, 7.291 sin traslado hospitalario y de ellos en torno a 5.500 con COVID o síntomas de COVID. Hay que recordar que hasta principios de abril no se hacen de forma masiva, o más bien mediados de abril, de forma masiva test de COVID, con lo cual muchas veces en los certificados de defunción no figura el COVID o las sospechas de COVID. Manuel, tú por un lado publicas esa fecha analizando los datos que el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid te entrega, 7.291 fallecidos en residencias sin derivación hospitalaria, y por otro lado tú también publicas esos protocolos de no derivación, los documentos. ¿Qué dicen esos documentos? Bueno, a ver, el documento, son 4 versiones del mismo documento. Se publica el 18, 20, 24 y 25 de marzo, las 4 versiones, y básicamente lo que dicen es que las personas con deterioro cognitivo o con dependencia física, para entendernos, que se desplazasen en silla de ruedas, no cumplen criterios de derivación hospitalaria. Y por lo tanto, a esas personas se les margina. Hay que entender que el 80% de los residentes de la Comunidad de Madrid y de cualquier otra comunidad entran en esos criterios. O tienen deterioro cognitivo moderado o grave, o tienen problemas para desplazarse, van en silla de ruedas, tienen un asunto de dependencia física. Y ese protocolo está firmado, las 4 versiones, por el director de Coordinación Sociosanitaria entonces de la Comunidad de Madrid, y se aplicaron de forma masiva en los hospitales y en la Comunidad de Madrid, sobre todo en 4 semanas, entre mediados de marzo y mediados de abril. Está perfectamente explicado. Carlos Mur compareció en la Asamblea de Investigación que se abrió en su momento, cuando el PP no tenía mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Se abrió una comisión de investigación que luego, en cuanto tuvieron mayoría junto a Vox para controlarla, la cerraron, y compareció en esa comisión de investigación, justificó la aprobación de esos protocolos, pero él dijo que los había firmado él y explicó cómo se había llegado a esos protocolos después de reuniones con otros geriatras y después de reuniones en la Consejería de Sanidad. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid tuvo 4 vías para ayudar a los residentes enfermos. Una era medicalizar las residencias, que es lo que dijo que iba a hacer el 12 de marzo en una comparecencia, en una rueda de prensa. El consejero de Sanidad dijo que se iban a medicalizar las residencias y que realmente era lo que tenía más sentido.
no se hizo. La segunda vía es el traslado a los hospitales públicos, que es de lo que estamos hablando con el protocolo. La tercera vía es el traslado al hospital de campaña que se creó en IFEMA. Ese hospital de campaña estuvo abierto durante 6 semanas. Durante esas 6 semanas fallecieron sin derivación hospitalaria más de 5.000 personas en las residencias de Madrid y no se trasladó ni a uno al hospital de campaña del IFEMA. Y la cuarta vía, los hospitales privados. En una decisión correcta, la Comunidad de Madrid pone bajo un mando único de la Consejería de Sanidad los hospitales públicos y privados para que las camas que estaban en los hospitales privados pasaban a estar a disposición de la Consejería de Sanidad. Y así se hizo. Y a los privados tampoco se derivó a ninguna persona de las residencias, salvo que tuvieran seguro privado, que es otro elemento de discriminación bastante potente. Lo que le da ese elemento especial a la Comunidad de Madrid es que tenía esas 4 vías y no las utilizó. El protocolo impresiona porque es un documento que está negro sobre blanco y están ahí los elementos de discriminación. Realmente lo más grave es la no medicalización de las residencias, porque la Comunidad de Madrid tuvo a su disposición 1.800 médicos y enfermeras que básicamente trabajaban para las urgencias de atención primaria y por lo tanto se habían cerrado y podían enviarlos a las residencias, y los envió a IFEMA y a los hoteles medicalizados que se crearon en Madrid, 14 hoteles medicalizados, y luego no llevó a estos dispositivos sanitarios creados ad hoc a residentes. Y eso es algo que en 5 años la Comunidad de Madrid no ha explicado en ningún momento. Tú tienes 1.800 médicos y enfermeras, sabes perfectamente que están muriendo 300 personas al día, 200, 250. ¿Tienes localizado dónde es las residencias? Porque de las 475 realmente en un estado crítico, al mismo tiempo estuvieron entre 75 y 90. Tienes esos 1.800 médicos y enfermeras, no los envías a las residencias donde está muriendo la gente, los envías al hospital de campaña del IFEMA y luego prohíbes a los residentes ir al hospital de campaña del IFEMA. Si uno piensa sobre es realmente incluso más grave que el protocolo. Pero insisto, la gravedad es la suma de esas 4 vías, porque con que hubiesen utilizado cualquiera de ellas se habría roto la discriminación. A un residente enfermo le daba igual cuál de esas 4 vías se hubiese utilizado. Lo terrible es tener las 4 y no utilizar ninguna. Claro, fíjense, Madrid no es la comunidad más poblada, ni la que más residencias tiene de toda España. Pero sí es, Manuel, la que computabiliza, la que computa, digamos, la que tiene el mayor número de víctimas. Sí, esa que tiene el mayor número de víctimas. Decía Lucía que no es la verdad revelada. Bueno, es la verdad revelada por la Comunidad de Madrid. Todos los datos que hemos facilitado en Infolibre o en las investigaciones previstas son datos oficiales facilitados por la propia Comunidad de Madrid. Efectivamente, no es la comunidad con más residencias, pero sí que es donde hubo más impacto del COVID en general. ¿Por qué en residencias y por qué el impacto del COVID? Bueno, pues es un tema complejo que obedece a múltiples causas, cómo llegan a residencias, qué medios había, cómo estaba la atención primaria. O sea, requiere un análisis detallado sin ninguna duda, pero una de esas causas a analizar son las decisiones políticas que se adoptan, ¿no? Aquí los únicos interesados en politizar el tema son los políticos que hicieron una gestión incorrecta. Y estamos hablando de eso, eso es lo que quieren los familiares. La Comunidad de Madrid tiene muchísima documentación que no ha aportado a los procedimientos judiciales y esa es otra vía. Para mí no es cuestión de empatía si los recibe, si tienen que llamar ellos, si es ella la que tiene que llamar. No, mire, estamos hablando de verdad y justicia, estamos hablando del fallecimiento en unas condiciones efectivamente muy duras de miles de personas, ¿no? Y usted tiene la obligación no solo de explicarlo políticamente, sino si quiere realmente colabore con la justicia, aporte la documentación que tiene y ayude a que se conozca la verdad. Uy, perdona, Manuel, que estamos perdiendo el sonido, vamos a intentar... Bueno, yo creo que en Madrid sí que pasaron algunas cosas muy específicas que no pasaron en otros sitios, ¿no? Una de ellas fue que limitó la posible asistencia de miles de personas por el mero hecho del lugar en el que vivían, no por su condición más el sitio donde vivían, ¿no? Y esto es bastante único. Es único también que fuera la región con más muertes según el Comité Europeo de las Regiones, la más de Europa, que la región con más muertes de Europa o con más sobremuertes respecto también a las plazas
que tenía. También fue muy única en el supuesto refuerzo que puso, y esto lo dijo Ayuso en los primeros días de la pandemia, que habían medicalizado, y lo dijo en una nota de prensa publicada, las residencias. Luego supimos que su medicalización era un par de autónomos, una de ellas hija del gran gurú de la asesoría sanitaria y privatización de Madrid, que contrataban, que no contrataban, que tenían en B trabajando a una decena de médicos venezolanos, y lo digo porque algunos de ellos no tenían ni contrato, ni siquiera residencia legal, a los que, por cierto, no pagaron. Y eso también lo convirtió en bastante único, y luego fue muy único también que puso todos los esfuerzos en IFEMA, a donde llevó a los pacientes leves de la COVID, pacientes que podían haber sido seguramente tratados en otro lugar y que no tenían que haber consumido a todas luces esa cantidad, esa millonada de dinero que implicó al ejército, que tuvo que estar volcado absolutamente durante semanas en llevar a cabo ese hospital. Es decir, los dejó sin atención primaria, no podían ir a los centros de salud, los dejó sin atención hospitalaria, no podían ir a los hospitales, los dejó sin ningún tipo, desamparados, porque tampoco podían ir a IFEMA. Y entonces yo creo que en este sentido sí es bastante único, y es tan único, y ella lo sabe y lo debe saber, que este fin de semana pasado empezamos a ver por primera vez al consejero de Sanidad de entonces dar entrevistas, ¿no? Y ahí ya se intuyó que a la presidenta de la Comunidad de Madrid el tema le está removiendo y le está preocupando. Y el comunicado de ayer, junto a un vídeo de 10 minutos de justificación, revelan que a lo mejor la situación, no sé si decir política o a lo mejor judicial, con este caso que sí está vivo en la Fiscalía, le preocupa, o que quiere cambiar y reescribir lo que pasó entonces, que está bastante claro, ¿no? Y a las pruebas me remito, con más de 7.000 fallecidos sin la oportunidad de siquiera ser sometidos a un triaje como si tuvieron la otra parte de la población. Bueno,